Pero es obvio que los partidos solo pueden obtener indicios. Eso fue lo que presentó el quejoso. Pero es también obvio que a la autoridad jurisdiccional le correspondía perfeccionar esas pruebas. Y eso fue lo que no hizo el Tribunal Electoral de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Preguntémonos otro aspecto. ¿Cómo se prueba la presunta triangulación financiera en la campaña de un candidato, de Peña Nieto? Pues con informes de las operaciones bancarias y financieras que tenía o pudieron tener las autoridades hacendarias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el SAT. Pero estas pruebas tampoco las procuró el tribunal, pese a que pudo obtenerlas directamente o por conducto de la Unidad de Fiscalización del IFE, que, recordemos, tiene atribuciones para superar los secretos fiduciario, bancario y fiscal. Esto a partir de 2007. Y la Unidad de Fiscalización ha dicho, o voceros del IFE han dicho, que le entregó al tribunal miles de documentos, pero al leer la sentencia vemos que esos documentos sirvieron de muy poco. Jaime Cárdenas refería los informes que pidió el tribunal a última hora a la Unidad de Fiscalización del IFE y a la PGR. Esto lo hizo el 27 de agosto, esta solicitud. Y los plazos eran de 24 horas al IFE y de 48 horas a la PGR. Es decir, se vencían los plazos el 28 y el 29 de agosto. Pero el 28, antes de que se cumplieran los plazos de los informes que había solicitado, la comisión calificadora de la elección presidencial, recordemos, integrada por 3 magistrados, Flavio Galván, Salvador Olimpo Navagomar y Constancio Carrasco, distribuyó el 28 la versión final de su proyecto de sentencia. Esto no es una suposición, puede hallarse incluso ahora en la página, en el portal del Tribunal Electoral. Y de ese modo quedaron en el aire los casos Monex, Soriana, las empresas fantasmas, los socios de esas empresas cuya situación económica no les permite hacer inversiones de ese tipo. También quedaron en el aire la regulación financiera presunta, los casos de compra y regulación del voto, los rebases de tope de gastos de campaña. Todo eso quedó en el aire. Dice el Tribunal Electoral que fue exhaustivo en su sentencia. Bueno, esa exhaustividad se limitó a desestimar todo lo que le presentó el demandante. La presunta valoración del tribunal fue más bien una refutación a las pruebas, indicios y argumentos presentados por el movimiento progresista. Eso fue la exhaustividad. Pero todo lo que pudo y debió hacer el tribunal, ahí no hubo, no digamos exhaustividad, no hubo ni siquiera un inicio. ¿No podrían los magistrados imaginar que en todos esos casos hubo violación a principios constitucionales? Sí, sí podían imaginarlo. Más aún, uno de los magistrados, Flavio Galván, lo dijo expresamente, cita textual de la sesión que discutieron, bueno, lo de discutir es decir, en la que hablaron del proyecto de sentencia, porque si recordamos ahí no hubo discusión, fue una serie de discursos monocordes con variaciones quizá muy ligeras. Pero bueno, en esa sesión Flavio Galván dijo: ¿habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente? Puede ser. Serán las autoridades hacendarias, las autoridades administrativas electorales, las autoridades de procuración de justicia o a la que corresponda, las que en su momento también arriben a sus respectivas conclusiones. En materia electoral no están demostrados los hechos y por tanto no está demostrada la ilegalidad de la elección presidencial.
Y yo me pregunto, ¿y la constitucionalidad está demostrada? Y también me pregunto, ¿y si la PGR, es difícil que lo haga, pero bueno, existe la posibilidad, si la PGR por medio de la FEPADE prueba que hubo compra y coacción del voto de manera importante, y si la unidad de fiscalización prueba como debe probarlo si hace bien su trabajo, y hasta si lo hace medianamente bien, lo va a poder probar. Si prueba que la campaña de Peña Nieto rebasó con mucho el tope de gastos de 336 millones de pesos, y si se prueba que hubo una triangulación de recursos financieros de origen ignorado, pero necesariamente ilegal, a la campaña del PRI. Bueno, pues si eso se probara, si se probaran esas irregularidades y delitos, a los magistrados no les importará. Ellos ya descartaron el juicio de inconformidad del movimiento progresista, ya hicieron el cómputo final de la elección presidencial y aún antes de votar la sentencia ya habían decidido que había un presidente electo. Y esto tampoco es una suposición, lo dijo expresamente el magistrado Salvador Olimpo Navacomar antes de que se votara. No solamente antes de que se hiciera la declaración del presidente electo, sino antes de que se votara el proyecto de sentencia sobre el juicio de inconformidad principal que tuvieron que conocer. Hace unos días, Sergio Aguayo recordó a Projusto a propósito de un tema electoral vinculado, se lo atribuyó a los consejeros del IFE. Projusto, el personaje de la mitología griega que daba posada a los viajeros, los hacía reposar en una cama de metal, y si los huéspedes excedían el largo de la cama, pues les cortaban los pies o la cabeza. Y si la cama los rebasaba a ellos, entonces estiraba sus cuerpos hasta descoyuntarlos. Como decía, esta metáfora la aplicó Sergio Aguayo a los consejeros del IFE a propósito del tema de las boletas electorales. Pero yo creo que es también aplicable a los magistrados del tribunal, quizá con mayor razón. Su cama era la declaración de la validez de la elección a toda costa y la declaración de un presidente electo. Y como la realidad no se ajustaba, entonces lo que hicieron fue, su huésped era la Constitución, lo que hicieron fue cercenarla en unas partes y descoyuntarla en otras. Y para mí eso que hicieron los magistrados es traicionar su papel de sí tribunal constitucional. Muchas gracias.